Bienvenido, profesor. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal, Humberto? Buen día, Arturo. Danilo, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Bien? Muy bien, realmente. Bueno, como le decía, ¿no? Usted siempre, más allá de que todos los temas que tienen que ver con el tránsito nos abocan a hablar de situaciones que vivimos todos los días, seamos conductores o peatones, este es un tema que particularmente está teniendo un auge particular con el impulso que desde la Intendencia, por ejemplo, de Montevideo, el propio intendente le ha dado a la utilización de la bicicleta. Y uno se pregunta si la ciudad, si los conductores y hasta los propios ciclistas estamos preparados para la irrupción en la ciudad de este vehículo tan frágil, ¿no? A ojo vista. Evidentemente. Bueno, sí, es un tema que está hoy en todos los planos importantes de la sociedad y bueno, yo creo que es un fenómeno social, ¿verdad? Y que en algunos tiempos, más atrás, aquellas sociedades que tenían la bicicleta establecida comparada con el auto, se creía que era una decadencia. Pero hoy en día el tema del uso de la bicicleta da muestras de que hay una sociedad que viene progresando y que aquellas sociedades más progresistas hoy la estén utilizando como un medio alternativo realmente de transporte. Para nosotros, evidentemente, que es un elemento ideal, no contamina el aire, se puede hacer ejercicio físico, menos ruido, y nosotros creemos que, bueno, no estamos totalmente preparados, ni los conductores ni los ciclistas, para ver esta explosión que hay de ese birrodado. Y bueno, la preocupación de las autoridades es al lugar. Evidentemente que tenemos una infraestructura que debe de permitir y apuntar a que tengamos más ciclovías en aquellos lugares donde sabemos que los ciclistas recorren y que tienen mayor atracción para ellos, ¿verdad? Claro. Pero hay situaciones que sea de conflicto. En primer elemento, no podemos pensar que la bicicleta es un medio de transporte rudimentario. Es todo lo contrario, ¿no? Es un elemento alternativo, como dijimos hoy. Pero a veces la estructura vial no tiene una condescendencia o no estábamos preparados. Por ejemplo, en los lugares donde hay carril bus, ¿qué hacemos con la bicicleta? Claro. ¿Dónde va ubicada? Porque eso no está muy claro dentro de la legislación que se ha dado a conocer. Por lo tanto, ahí tenemos una problemática. Donde hay carril bus, ¿dónde va la bicicleta? ¿En el carril bus o la tiramos al medio de la vía? Ahí está complicado. Por eso nos alegró cuando vimos de parte de la Intendencia que se mencionaba que Avenida Italia en el cantero central iba a ser utilizado para esto. Yo creo que ya lo tendríamos que haber utilizado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, nosotros entendemos que la primera instancia de educación y de formación debe partir de las etapas primarias del chico, ¿verdad? Cuando estamos en la educación primaria, hacerle entender, porque además es el primer contacto que el chico tiene con el tránsito. Y esa primera experiencia quizás sea la base fundamental para que después, cuando se vuelve un conductor, ya tenga asimilado muchas cosas que el funcionamiento del sistema obedece. Uno de los primeros elementos, inclusive yendo a aquello que terminamos la otra vez, que tú me preguntabas, bueno, aquel caso que había en la Rambla, que se sucedió en la Rambla. Sí, de los ciclistas de masa crítica. Exacto. Nosotros entendemos, y está dentro del artículo 7 de la 1891, que nadie puede hacer maniobras o estar en la vía pública provocando un conflicto que además pueda significar que el sistema se vea complicado. Por otro lado, el artículo 8 menciona que todos los integrantes del tránsito debemos de movernos con cierta cooperación, ¿verdad? Sentido común dentro del tránsito. Y la bicicleta es un elemento que el conductor del vehículo debe entender que llegó para quedarse, que va a evolucionar y que nos vamos a tener que acostumbrar, tener paciencia y ver aquellos errores que muchas veces, mirando los siniestros que tenemos de los ciclistas, son provocados por los propios ciclistas. Sí. Entonces, también tenemos esa parte. Por un lado, tenemos un tránsito que ya en ciertos momentos es caótico. Si le agregamos una circulación de un ciclista que no responde a los elementos de sentido común y a un conductor que no concibe a la bicicleta como un elemento alternativo de transporte, tenemos una complicación. Vamos a ver algunas imágenes, señor director, preparadas inclusive por Álvaro Francomano, donde vamos a ver, hay elementos que ya están destinados de manera obligatoria, tanto para la bicicleta como para el conductor de la bicicleta. Y debemos entender que la bicicleta no es un juguete, sino que es un elemento, como dijimos hoy, un vehículo, y debe cumplir normas que quizás están más acotadas
de lo que es el otro transporte automotor. Debe de llevar luz, tanto delante como detrás, luces blancas adelante combinado con elementos reflectivos de la misma manera, roja detrás con elementos reflectivos. Los elementos reflectivos deben ir colocados en los rayos, a los efectos de tener una visión lateral, que por lo menos con una capacidad de poder verse desde 50 metros. Tanto la luz delantera como la trasera son unos 150 metros, la obligación que debe, en condiciones normales, debe de poder verse. El chaleco reflectivo, el casco, todo esto que estamos viendo en estas imágenes son de uso obligatorio y están determinados por la ley. Ahora, estos elementos, que algunos son de seguridad pasiva, muy pocos, y la mayor parte son de seguridad activa. El tema de seguridad activa más importante en un ciclista es cómo se conduce el individuo en la vía pública, sabiendo que el paragolpe es él. Claro. Por lo tanto, muchas veces lo que vemos nosotros es una distracción, vemos que los adelantamientos que hacen son incorrectos, los giros a veces también son incorrectos, y por otro lado, vemos que hay movimiento para que se ponga como normativa legal la separación de 1,5 metros con el ciclista. Y es correcto, esto prácticamente es una ley universal. Pero ¿por qué los ciclistas utilizan también la colocación en paralelo entre autos? No lo entendemos. A veces nos colocamos de manera antirreglamentaria, no dándonos cuenta que hay puntos ciegos, que vemos en algunas imágenes, que tienen que ser respetados. Es decir, el ciclista quizás no tiene en cuenta que hay una situación de ubicación en los laterales de los vehículos, ni que hablar ómnibus o camión, que el conductor no tiene la posibilidad de verlo. No lo ve, no los ve. Esta es una situación. Ahora, pedimos 1,5 metros y nos ubicamos entre sendas. Esto está prohibido para la bicicleta y para la moto. Cualquier birrodado, ir entre sendas está prohibido. Entonces el ciclista tiene que esperar detrás en el semáforo, igual que lo tiene que hacer la moto. En algunos otros lugares, bueno, hemos visto gente que le ha puesto a la bicicleta en la parte de atrás un asiento para los niños, para circular. Bueno, en las ciclovías estamos de acuerdo, pero inmersos en el tránsito con niños, no. Primero porque no cumplen con aquello que está dispuesto como sistema de retención infantil obligatorio. Exacto. Si lo tengo obligado para el auto, ni que hablar la exposición al riesgo que tengo con este tipo de vehículos, que es muchísima. Por lo tanto, en las ciclovías y vamos a una velocidad de paseo, bueno, admitimos que se salga con el niño y uno pueda disfrutar del tiempo sin problema. Las otras situaciones, reitero, son las de ubicación, ¿verdad? Estas cosas son harto peligrosas, ¿no? Sí, es decir, muy comunes en mi barrio, por lo menos. En nuestro folclore, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una ciclovía por Máximo Tajes que además, con todo respeto, aumentó la peligrosidad de Tajes porque hay una parte de la ciclovía que está sobre la vereda, pero otra parte se hizo sobre Máximo Tajes comiéndole a una avenida que tiene circulación en ambos sentidos, comiéndole una parte importante a la calle, corriendo la línea amarilla, quedó la vieja línea amarilla pintada de negro que confunde muchísimo. Hacer una recorrida por esa ciclovía de Tajes es realmente encontrarse... Pero es que Tajes de punta a punta es una experiencia. Sí. Es una cosa bastante... Allí me parece que hubo una no medición de los riesgos que podían tener realmente los ciclistas bajando la ciclovía como se bajó de la vereda hacia el pavimento. Y ahí hay un tránsito importante de los chicos que se dirigen a los liceos, a todos los centros educativos que hay por ahí. Eso es importante, sí. Nos llama la atención, por ejemplo, la calle Ocuan, que tiene un tránsito altísimo. Impresionante. Si tenemos otras calles paralelas, ¿por qué no llevamos a la bicicleta con una bicicenda en otras calles, verdad? Y hacer entender que la ciclovía, evidentemente, es un elemento que juega a favor del ciclista, pero a veces no es usada como tal. Boulevard Artigas, Beloni. Nosotros vemos que el ciclista arriesga, va entre camiones, entre hombres. ¿Verdad? Y no se le ha hecho entender. Y esto es uno de los elementos importantes. A veces damos a conocer. ¿Hay reglamento para la bicicleta? Sí que lo hay. ¿Hay una normativa que restringe su circulación? Sí que la hay. Pero a veces el solo enunciado de la normativa no hace... No alcanza, sí. No ayuda a transformar los comportamientos. Y para ir a las actitudes de los individuos, cambiar esto en valores, tenemos que empezar desde las edades tempranas a que la gente entienda que hay una normativa. No se debería circular más que 1 metro en la ciudad separado del cordón de la vereda derecho. No debemos de ir contra el cantero. A veces vemos 18 de julio en la noche sobre el eje amarillo. Esto es una cosa de locos, ¿verdad? Es una falta de
de quererse a sí mismo. Pero por otro lado vemos que las sanciones no tienen mucho que ver con el riesgo que corre. Nosotros la circulación en la bicicleta o en el auto, al estar ya en la vía pública corremos un riesgo lícito. El tema es que el individuo, con su propio proceder, se pone en una situación de peligro. Ahora, las sanciones, por ejemplo, no llevar casco, que es un elemento importantísimo, bueno, es una unidad reajustable, 980 pesos. Claro. No tener los otros elementos reflectivos es media unidad reajustable, 400 pesos. Ahora, ¿los inspectores multan a los ciclistas? No, evidentemente que no hay una fiscalización. Y acá, tú decías, Danilo, esta es una parte importante. Si yo tengo un enunciado de una ley, ¿cómo la hago conocer? Bueno, parte es por la fiscalización. El enunciado es una y yo necesito fiscalizar. Ahora, ¿cómo parás a un individuo que a lo mejor está sin documentación? A veces hemos visto, hablado con inspectores o con la policía, cuando un ciclista viene a contramano y sigue andando a contramano, y el inspector lo deja pasar. Esos individuos a veces están indocumentados. Y como se sabe que ellos no se les exige licencia para conducir, la jurisprudencia sabe, la justicia sabe que no tiene cursos, que no es necesario que tenga una habilitación otorgada por la autoridad. Bueno, eso parecería, juega como un atenuante. Entonces el individuo no es detenido, no es parado, no se le explica que hay una cantidad de situaciones que al sistema lo hacen, digamos que fluido, pero fundamentalmente seguro para la bicicleta. Nosotros estamos a favor de la utilización de la bicicleta, pero también nosotros necesitamos que el individuo entienda cómo debe de circular. Y creo que por ahí, señor director, alguna imagen con una maniobra que a veces vemos complicada, que es el apartamiento, el adelantamiento correcto que debe hacer un conductor de un vehículo cuando se circula por más de un carril. Hoy hablábamos de la separación de 1,5 metros. Pero este es un ejemplo clásico donde el conductor, viniendo en una situación de conflicto, donde tenemos un ciclista que va mal ubicado, que no va utilizando la ciclovía, y tenemos una velocidad establecida. Por lo general, el conductor, cuando viene ahí y ve la observación, observa la ciclovía, acá empieza a molestarse porque sabe que el ciclista va en infracción. Pero yo no puedo sacarlo de ahí, lo tiene que hacer la autoridad. Cuidado cuando nosotros podamos hacer esta maniobra y veamos esta complicación. Este individuo venía cometiendo un error, una falta administrativa. Yo tengo que procurar cuidarlo porque aunque venga en error, yo no, reitero, no lo puedo, tengo que tomar distancia con él. Y para aquellos conductores que enfrenten esta situación, aunque él venga en infracción, todo el carril es del ciclista. Por lo tanto, el adelantamiento debe hacerse como en la carretera, circulando por el carril contiguo. Es decir, que el sobrepaso de la bicicleta es por el otro carril. Cuando tenemos un solo carril, bueno, nos vamos a apartar un poquito porque dice la ley, otro poco por las dudas, pero cuando hay más de un carril es por el carril contiguo. Por lo tanto, no ponerse nerviosos, tratar de esperar el momento adecuado y no formar parte de esto que sería un error técnico y que se dirime en otros estrados, ¿verdad? Que no es solamente una falta administrativa. Profesor, como siempre ha sido más que claro y ha sido un placer tenerlo una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente, ¿eh? El placer es mío. Muchísimas gracias. Arturo, Cerramos por aquí el encuentro con el profesor Arturo Borges.